Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a KR Trading. El día de hoy realizando el análisis ya pasado el mercado para el día 6 de mayo del año 2020. Recuerden que nosotros operamos el SP500 en contratos micro. Como siempre empezamos aquí nuestra gráfica de 10.000 transacciones. Recuerden que estamos trabajando en este rango. Este es nuestro rango de trabajo de manera macro, donde ya hemos tenido una resistencia, soporte, falso rompimiento, sacudida, y por estos días el mercado está en esta zona importante, en la zona de resistencia, dándonos lo que sería un primer test, probando ese compromiso de la oferta o ese compromiso para evitar que el precio continúe una carrera alcista. Sin embargo, vemos que la oferta ha aparecido, se han visto dificultades para atravesar esta resistencia que está en color morado, y lo que se observa es que hay un rechazo fuerte inicial, un rechazo que se ve en este movimiento, y en un segundo testeo la oferta vuelve y aparece. De hecho no se superan estos máximos que había marcado en la sesión anterior, por lo que estaríamos inicialmente sesgados a la toma de trades en corto, a no ser de que ya pues durante el desarrollo de la estructura del precio nos mostrara algún tipo de patrón acumulativo para tratar de tomar trades en largo, buscando pues ese intento de ruptura de esta resistencia macro. Recordemos que por ahora el movimiento más fuerte que tenemos de manera reciente es esta corrida alcista, por lo que esta bajada se puede interpretar solamente como un retroceso que es normal para esta corrida, pero ya tenemos que entrar a jugar con lo que es el contexto de esta resistencia, que es muy fuerte, y del movimiento este alcista que ha venido realizando el mercado, y cómo se dan esas dinámicas del precio y esas interacciones en esta zona, que es muy relevante. Entonces, ya con eso en mente, con ese contexto, vamos a buscar en nuestra gráfica de 610 transacciones cuáles fueron las estructuras que el precio nos estuvo mostrando. Entonces, si vemos, recordamos que del día anterior nos quedó un rango en formación. Vamos a ver que ese rango trabajó muy bien durante las sesiones asiática y europea. Ese rango nos mostró inicialmente lo que fue un soporte, nos mostró una resistencia, aquí nos marcó la sacudida del rango. Esto aquí es un test de esa resistencia. Aquí nos da el test final, el que siempre mencionamos, que es el compromiso que está, o donde la demanda en este caso prueba el compromiso de la oferta a continuar con la bajada del precio, pero vemos que el test digamos que es efectivo, ya que la oferta no aparece y por lo tanto la demanda inyecta capital para hacer un rompimiento efectivo en esta zona del rango. Entonces será un rompimiento efectivo, y aquí tenemos un primer back y luego tenemos un segundo back, ¿cierto? Entonces esos eran, digamos, el desarrollo pues inicial del precio en lo que fue la sesión después del premercado, en las sesiones asiática y europea. Cuando abre la sesión americana, lo primero que se debe notar es que ese segundo back que da el precio no alcanza a seguir o a romper esa resistencia macro que tenemos aquí marcada, sino que se frena en estos niveles de acá. Estos niveles son los que detienen el precio en su carrera alcista, y el precio se ve rechazado fuertemente, tal vez por la aparición clara del profesional en esta zona, del trader institucional. Entonces, con eso en mente, digamos que ya deberíamos estar pensando en lo que son trades en corto. Un primer rango que podríamos marcar podría ser este de acá. Este rango nos estaría dando una zona de trabajo muy interesante, ya que nos viene marcando lo que sería una resistencia, nos marcaría un soporte. Vamos a marcarlo en el color que es, color amarillo, para identificar bien los marcajes de ambos rangos. Esto es un falso rompimiento que nos muestra el precio, ya que se ve un reingreso de inmediato al rango,
Aquí viene y nos marca un testeo. Aquí viene lo interesante, porque esta zona de acá vemos que es un back para el rango que está finalizando su trabajo en las sesiones asiática y europea. Sin embargo, en principio uno para el rango amarillo lo podría interpretar como una sacudida, pero hay que notar lo que dijimos anteriormente, que el precio no logra romper esta resistencia importante, esta resistencia morada que nos está marcando la presencia de la oferta, sino que más bien el precio se ve rechazado fuertemente a la baja, por lo que este en principio no podría ser considerado un evento de sacudida, este evento, sino más bien viene siendo un falso rompimiento adicional a manera de muestra de debilidad en el mercado, es decir, que la oferta está fuerte, la oferta está mostrando una fortaleza importante para hacer que el mercado continúe con su desplazamiento a la baja. Con esto en mente ya empezamos a buscar esos trades en corto. Vemos que en este rompimiento efectivo, que es todo este recorrido, no se ve un back aparente, al menos en el rompimiento reciente del precio. Tal vez si uno tuviera una zona marcada por estos lados, podría buscarlo en esta zona, ese back, considerando este movimiento aquí como la rotura efectiva. Recordemos que las áreas son dinámicas y las zonas deben irse actualizando, pero digamos que en este caso lo que hicimos fue dejar la zona de soporte en esta sección. Entonces digamos que lo que se espera es que el precio debería regresar a hacer ese back, que lo hace en este movimiento. Por lo tanto, si continuamos con la lógica del etiquetado, aquí tendríamos un rompimiento efectivo y en esta zona tendríamos un back, que sería un trade de muy alta probabilidad, y finalmente este trade pues nos da un recorrido, un beneficio muy bueno a la baja. ¿Hasta dónde? Hasta la siguiente zona importante que tenemos marcada en el gráfico, que es esta zona gris clara. Listo. Entonces ese fue pues como el rango predominante de la sesión. Más adelante, si bajamos pues un poco más en el detalle, vemos que el precio al llegar a esta zona también nos hace un marcaje de rango que podemos identificar de la siguiente manera. Se hace una parada a manera de soporte. Este sería pues un soporte que se marca claramente. Aquí se marca una resistencia. Vamos a cambiar el color. Esos marcajes recuerden que son provisionales, es la primera muestra de actividad institucional. Recordemos que siempre esas áreas son dinámicas y se deben ir actualizando. Continuando, vemos que aquí tendríamos el evento de sacudida, que coincide con el rompimiento efectivo de el rango amarillo, un rompimiento pues que es bastante fuerte. Luego tendríamos aquí un test que finalmente logra romper el rango, por lo tanto este es un rompimiento efectivo, y aquí tendríamos el back. Ese back digamos que es una entrada muy confirmada, es el back número 1, el back que siempre nos da un recorrido potente y un recorrido que es muy bueno, y en este caso tendríamos una salida casi que cantada en este soporte del rango amarillo, que nos estaría dando ese back del rango pues predominante hasta el momento. Por lo tanto, este trade debería ser interpretado como un trade de aprovechamiento en este recorrido alcista, ya que, como dijimos, desde este punto la expectativa estaba a la baja, ¿cierto? Entonces, con eso en mente, digamos aquí se hubiera podido dar un segundo back, pero no fue efectivo, no hubo respuesta de la demanda, por lo que el precio continuó con su camino a la baja. Después de eso, el precio ya continuó en una lateralización casi que por el resto de la sesión. Si actualizamos las áreas, vemos que la resistencia o la oferta está ubicada por esta zona de acá, y el soporte o la demanda viene a ubicarse por esta zona de acá. Entonces veamos que durante la sesión de las horas de la tarde, el precio hizo una serie de falsos rompimientos, engaños en ambos sentidos, tal vez siendo este el más importante, pero si tratamos de encasillar esto dentro de la metodología de Wyckoff, podríamos interpretar
como que ese movimiento grande, este recorrido importante que tenemos acá, este recorrido funcionaría a manera de sacudida, ¿cierto? Por lo que si esta es nuestra sacudida, este evento inferior ya vendría a ser un falso rompimiento. Entonces este sería la sacudida y este lo actualizaríamos como un falso rompimiento, ¿cierto? Entonces después de ello se vienen dando una serie de test, una sesión que estuvo bastante peleada entre lo que fue oferta y demanda, a pesar de que siempre el control lo tuvo la oferta, los vendedores. Finalmente nos da a manera de test este último falso rompimiento. Entonces aquí marcaríamos un falso rompimiento que lo da a manera de test y que es el movimiento final que desencadena ese rompimiento del soporte a la baja para iniciar lo que sería una fase tendencial del precio, ya iniciando aquí lo que sería la sesión asiática de nuevo en nuestro premercado. Vean que de nuevo el precio llega a la zona objetivo, que es la siguiente zona macro, ¿cierto? Entonces hasta ahí sería pues como el análisis. No, el precio, digamos que una vez rompe el soporte no nos da un back, al menos no nos da un back aparente a la zona. Tal vez un punto o un pivote por acá cercano se puede buscar, pero ya eran altas horas de la tarde, la sesión americana estaba por cerrar y no, digamos que no tratamos de buscar entradas a esa hora. Listo, entonces ese es el análisis para el día de hoy. Vamos a marcar o a tratar de marcar las entradas válidas para hoy. Tendríamos, recuerden que operamos la sesión americana, tal vez las entradas válidas serían este test, una entrada en largo, que es una entrada un poco agresiva. Recuerden que en este momento de la sesión este rango estaba marcado de la siguiente manera: aquí tendríamos nuestra resistencia, aquí tendríamos nuestro soporte. Entonces lo voy a actualizar un poquito para que miremos esas entradas válidas. Este sería nuestro rango de trabajo inicial con el que hasta este momento de la sesión podríamos haber entrado en este test. Una vez más podríamos haber entrado en este back, la entrada más confirmada, la entrada de más alta probabilidad que nos da el precio hasta este momento. Este back era muy buena entrada, es una entrada que está alineada con el contexto macro, con lo que está sucediendo en el gráfico, y tal vez la mejor entrada de la sesión. Entonces esta entrada la debemos marcar como un trade en corto, y luego de ello pues ya el precio viene a darnos una serie de testeos que realmente no nos brindan oportunidades operativas relevantes. En cuanto a la operativa que yo realicé el día de hoy, pues un día que me voy en stop, vamos a mostrar las órdenes. Realizo 3 entradas. Recuerden que yo había comentado que en mi plan de gestión está contemplado como máximo 4 puntos de riesgo por día, independientemente del número de trades. El primer trade me voy en stop con -1, el segundo me voy en stop con -2, y por lo tanto el último trade lo puedo asumir con un riesgo de 1 punto. En total sumamos los 4 puntos del riesgo diario. Cuando se da ese stop, yo ya cierro el día y ya no puedo operar más. Voy a explicar las entradas, o al menos lo que traté de ver. Como yo esperaba que el precio me hiciera algo similar a lo que había hecho en el premercado, veamos que aquí nos hizo un primer back y aquí un segundo back, este movimiento. Yo estaba esperando que en este rango el precio me hiciera algo similar, que viniera a hacerme un segundo back en esta zona que me permitiera tal vez darme un siguiente o un segundo movimiento al alza para hacer un segundo back en este rango amarillo, lo que después desencadenaría el movimiento posterior a la baja del precio. Por eso es que yo intento tomar ese segundo back, o eso fue lo que intenté hacer en esas entradas. Tal vez me confundo un poco en la lectura y en la interpretación de mi patrón. Yo para tomar esta entrada tengo un patrón predeterminado, y me confundo un poco, digamos que me dejo engañar por el precio, por el institucional un par de veces, y por eso se dan en los 2 primeros stop. El trade que realmente debía haber tomado, según mi plan, era este último. Ese era el último o el único trade que yo debía haber tomado en la sesión, ya que era el que cumplía todas mis reglas, independientemente de que el resultado sea target o stop. Recordemos que esto es una estadística, aquí funciona la ley de los grandes números,
y los resultados se ven a largo plazo. Este stop es un stop normal, pero estos dos trades sí sobraron. Digamos que hubo un error en la lectura, un error en la interpretación de lo que el precio venía haciendo, y digamos que en este caso obviamente salta el stop y se debe asumir el riesgo. Lo importante, muchachos, como siempre se dice, es no violar nunca el plan de gestión. Podemos fallar en la operativa, fallar en la lectura, podemos fallar en todo, menos en la gestión. La gestión de capital es lo que te hace mantener viva una cuenta y lo que siempre te va a permitir ser rentable a largo plazo, ya que consiste en cortar las pérdidas según tu capital, y permitir que cuando se tomen esas ganancias se compensen esas pérdidas y nos pongamos en verde. Por lo tanto, el plan de gestión mío dice 4 puntos de riesgo diario, hasta ahí llegamos, entonces no hay ningún problema. A pesar de la mala operativa, hubo una muy buena gestión, eso es lo rescatable y lo que siempre debe salir muy bien, y uno debe salir tranquilo con realizar una excelente gestión. Listo, muchachos, entonces espero que les sirva de algo este análisis. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, sus inquietudes y cualquier duda, también sus sugerencias para ayudarnos a mejorar. Los leemos y los esperamos en los comentarios. Muchas gracias, que estén muy bien, saludos.